Dieron nuestra invitación. Muchísimas gracias también a los colectivos y a las organizaciones que nos acompañan en este espacio, a la sociedad civil organizada como ACE Trisomía 21, La Discapacidad Nos Une, Confederación Mexicana de Organizaciones en Favor de las Personas con Discapacidad Intelectual, Movimiento 312, Coalición México por las Personas con Discapacidad, Alianza Éntrale y por supuesto a todas las personas que nos acompañan esta mañana. A esta rueda de prensa quiero decir que es un especial agradecimiento a mi amiga Katia de Alvíez, de verdad, muchas gracias por hacer posible el exhorto, que el día de hoy vamos a presentar y también por ayudarnos a convocar a toda la comunidad que está con nosotros. Y voy a dar lectura a María Guadalupe Castro, a Roxana Pacheco, a Gala Marina Herrera, a Cintia Laurel, María Fernanda Zamudio, Lorena Almaraz, Angélica Nieto, Rosaura Barajas, Edmundo Morales, Santiago Morales, Patricia Santiago, Linda Morales, Ricardo Nieto, Ernesto Rosas, Jessica Peregrino, Claudia García, Federico Núñez, Héctor Hernández, Ernesto Rosas, Jessica Peregrino, Rafael Ortega, Guillermo Hernández, Viridiana Dávila, Alan García, Jimena Covarrubias, Miguel Ángel Chávez, David Peral, Gabriela Martínez. Muchas gracias por hacer posible esta rueda de prensa. ¿Y por qué estamos aquí? Bueno, primero, quisiera decirles que estamos convencidos que el Senado de la República tiene que ser un espacio de puertas abiertas. Un espacio donde las personas, los hombres, las mujeres, la sociedad civil organizada pueda venir aquí a externar sus luchas, sus causas y sus exigencias. Y que esas exigencias no solo sean escuchadas, sino que también todas esas exigencias sean atendidas. Y el día de hoy estamos aquí porque se cumplen 88 días de que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador inició, que entró en funciones. Son los mismos 88 días en los que el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de Personas con Discapacidad no tiene un titular. Imagínense nada más, las implicaciones de no tener este titular son muy graves y voy a listar en dos aspectos cuáles son las más importantes. La primera es muy grave porque a cargo de él está la planeación, la organización, la coordinación, la dirección, también el control y la evaluación de este mismo consejo. Pero sobre todo porque en sus manos está el Programa Nacional para el Desarrollo de la Inclusión de Personas con Discapacidad. Dicho de otra manera, hasta el día de hoy, ninguno de nosotros, ni todos ustedes, ni las personas con discapacidad, ni sus familiares, ni ningún mexicano o mexicano conocemos cuál es la estrategia que va a seguir este sexenio para proteger y garantizar los derechos de todas las personas con discapacidad. Por esas razones que en unos minutos vamos a subir en la tribuna de este Senado un exhorto para hacerlo de verdad, un llamado muy respetuoso al presidente de la República en dos sentidos. El primero, que designe de manera inmediata al titular de la CONADIS, porque créanme que en esto no hay tiempo que perder. Y segundo, para que nos dé a conocer a todas nosotras y a todos nosotros cuáles serán las políticas, los programas, las estrategias y sin duda las acciones fundamentales que se van a seguir en este sexenio para alcanzar, para respetar y para garantizar los derechos que tienen todas las personas con discapacidad en este país. Yo, antes de concluir, para ceder el uso de la voz a Katia y a los demás compañeros que están aquí presentes, yo quisiera hacer una pequeña reflexión y también para brindar esta reflexión a los que nos acompañan a través de las redes sociales en vivo. Durante muchísimos años, las personas con discapacidad han sido invisibilizadas en las calles, en el transporte público, en el espacio público, en las escuelas, en la política pública, en muchísimos espacios. Han sido invisibilizadas por el Estado y desde el Estado. Y de verdad, esto es profundamente inaceptable. Y créanme que esta discriminación de la que hablo no lo digo yo, lo dice la misma CONADIS a través de la Encuesta Nacional sobre Discriminación y muchas organizaciones que han estudiado este caso y que están muy preocupadas por impulsar los derechos de las personas con discapacidad. Y me gustaría mencionar algunos datos que no se nos pueden olvidar. En el 2017, de cada persona con discapacidad,
Fíjense, fueron discriminadas 6 de cada 10 personas con discapacidad. Prácticamente 1 de cada 2 personas con discapacidad que fueron encuestadas opinan que en México se respeta poco o no se respetan sus derechos fundamentales. Solo 2, fíjense nada más, solo 2 de cada 10 personas con discapacidad mayor de entre 15 y 24 años acuden a la escuela. ¿Y sí saben por qué? Porque saben que no habrá oportunidades laborales para ellos. Saben que no habrá una forma de incorporarse a la fuerza laboral en nuestro país, porque solo el 39% de las personas con discapacidad en México tienen empleo. Porque además, otra forma de discriminarlas es con el salario, porque ganan en promedio 33% menos que el resto de las personas. Miren, por esta y por muchas otras razones, el gobierno federal, el Senado de la República, todas las instituciones públicas tienen que dejar de ver a las personas con discapacidad como lo han visto, como el último en su lista de prioridades. Hoy, el Senado de la República, el gobierno federal, tiene que ver a las personas con discapacidad y a sus familias como una prioridad, como personas que tienen derechos, como personas que tienen mucho, pero mucho que aportarle a nuestro país. Y en esto yo estoy convencida que en el marco de lo que hoy presentamos podemos ganar mucho más en la comunidad, de las familias y de las personas con discapacidad. Porque además de designar al titular de la CONADIS, también podemos aprovechar este espacio para que estas voces se escuchen, para que el gobierno federal, para que los senadores empecemos a trabajar de la mano con todas ellas y con todos ellos, para que empecemos a construir una política integral que cambie el paradigma que hemos tenido con respecto a las personas con discapacidad y para que así demos un paso para saldar una deuda histórica que todas y todos tenemos con ellas y con ellos. Cedo la voz a mi compañera Katia. Hola compañeros, es muy raro estar de este lado y no de ese, pero bueno. Me gustaría explicar un poco qué es lo que hace la CONADIS, es el Consejo Nacional para la Inclusión de Personas con Discapacidad, depende de la Secretaría de Bienestar. No es, como dijo el presidente esta mañana, un instituto que tiene un presupuesto de 600 a 800 millones de pesos. Es un consejo muy chiquito que tiene un presupuesto aprobado, este presupuesto de egresos de la Federación, valga la redundancia, de solo 55 millones de pesos. El titular de la CONADIS lo debe nombrar el presidente de la República, así está en los estatutos, y es importante porque el tema de las personas con discapacidad es un tema de derechos humanos y porque se debe trazar una política pública transversal como la de género para ver a las personas con discapacidad en todos lados. Así como hay mujeres en absolutamente todas las áreas, también hay personas con discapacidad. Porque no solamente es ver por las personas con discapacidad que ya existen, que se calculan por lo menos en un censo, nosotros, organizaciones de la sociedad civil, pensamos que son mucho más, también la ONU, pero son al menos 7.2 millones de personas con discapacidad, más sus familias. Si multiplicamos 7.2 millones de personas por una familia base del INEGI, 25 millones de personas conviven en su casa con una persona con discapacidad. El presidente López Obrador desde su campaña hizo la propuesta de dar becas o pensiones a personas con discapacidad en situación de pobreza y lo ha cumplido. Se dará 1 millón de becas a personas con discapacidad en situación de pobreza, pero son 7 millones de personas. El resto de los 7 millones de personas, ¿qué pasa? Si a una persona con discapacidad a uno le da una transferencia económica, garantizará su sobrevivencia y eso sin duda está muy bien, pero con ese dinero no alcanzará la persona con discapacidad a ser accesible en la ciudad, a que se vean en todos los programas de gobierno, a trabajar con la SEP para que haya más escuelas inclusivas, para que puedan estudiar y puedan trabajar como sí pueden para no ser una carga para la sociedad. Porque las personas con discapacidad pueden ser productivas y se calcula que si todas las personas con discapacidad que pueden trabajar, trabajaran, que son la gran mayoría, el PIB de este país, de cualquier país, podría crecer del 3 al 7% del PIB. Y estas son cifras de la Organización Internacional del Trabajo.
Es un tema que además nos atañe a todos, no solamente a los que tenemos un hijo o una persona con discapacidad en nuestra familia, sino a todos nosotros porque vamos hacia la discapacidad. Cada vez vivimos más años y la Organización Mundial de la Salud calcula que todos vamos a tener una discapacidad en los últimos años de nuestra vida. Esto no es una tragedia, la tragedia es la discriminación y la exclusión. Por eso apoyamos este punto de acuerdo que hoy va a presentar la senadora Delgadillo. Le pedimos a todos los senadores que por favor lo apoyen para que esta voz que inició con un conteo hace ya más de 20 días en Twitter, que llevamos contando van tantos días y dando argumentos para que el presidente nombre a alguien al frente de CONADIS y más aún abrace una política pública incluyente desde su gobierno como lo prometió en campaña, bueno, pues se vuelva una realidad. Por eso es la importancia del nombramiento de la persona en CONADIS, pero también de un cambio de visión. Me parece que le pedimos al presidente que él en su biografía tiene una defensa a los más desfavorecidos, también vea en este tema a las personas con discapacidad. La mayoría viven en situación de pobreza, la mayoría podrían aprender a leer y a escribir, pero no lo hacen. La senadora ya nombró algunos de estos datos que se les puede dar la vuelta y creo que se les debe dar la vuelta. Y pues nada más, para eso estamos aquí. También porque, una última cosa, nos preocupa muchísimo que ya se está haciendo un plan nacional de desarrollo, se tiene que presentar más tarde en abril, ¿no? En abril. ¿Quién está abogando por las personas con discapacidad dentro del propio gobierno para que sean vistas de manera inclusiva en todas las secretarías? También por eso necesitamos a alguien al frente de CONADIS. Hay una obligación, además de una convención que México propuso al mundo, gracias a un hombre de izquierda, Gilberto Rincón Gallardo, y el Estado mexicano se va a examinar ante este comité de seguimiento de la ONU este mismo año. Tenemos que dar cuentas de cómo se está implementando esta convención, que sí marca un antes y un después para ver a las personas con discapacidad. Entonces, resumo, es un tema de derechos humanos, es un tema en el que el Estado mexicano, independientemente de quién nos gobierne, se obligó a trabajar en este sentido. Necesitamos políticas públicas para las personas con discapacidad que ya existen, pero también para todos los que nos vamos a convertir en esa estadística también, que no es un drama si hay inclusión, pero tenemos que trabajar por la inclusión. Gracias, buenas tardes. Gracias por permitirnos el acceso el día de hoy. Bueno, nosotros estamos sufriendo una discriminación de Estado, y sí, porque de hecho las políticas públicas son para todos, no solamente para una parte de la población. Y en este caso en particular, la política pública de dar pensión a personas con discapacidad menores de 29 años, de escasos recursos y XYZ, deja fuera a toda la demás población. Y no es que los demás queramos una pensión, que si bien la necesitamos, no le estamos pidiendo, lo que estamos pidiendo son las políticas públicas incluyentes, y por eso es que necesitamos las instituciones desde el gobierno que dicten estas políticas para que nosotros dejemos de ser parte del asistencialismo y pasemos a la población económicamente activa, como bien lo decía Katia. Bueno, siendo la población la minoría más grande del país, debemos de estar representados en el Estado. Ahora bien, a la falta de este titular de CONADIS, se refleja en que se está considerando a todas las organizaciones de la sociedad civil que atienden a grupos con discapacidad como intermediarias corruptas, y cosa que no es cierta. Si bien es cierto que en todos los niveles de gobierno y en toda la sociedad hay corrupción, no todas las organizaciones de la sociedad civil son corruptas, y nosotros como personas con discapacidad hemos recibido los beneficios de pertenecer a estas organizaciones, ya que el Estado no nos puede proveer de todos los servicios que necesitamos, y servicios muy especializados y que atienden problemáticas muy específicas, discapacidad por discapacidad. Entonces se nos quita todos los elementos para una verdadera inclusión. Imagínense, recorte a las organizaciones de la sociedad civil que nos proveen los servicios que el Estado no nos da. Nos quitan la posibilidad de tener un titular en CONADIS, y que eso es como la antesala de que quieren desaparecerlo. Y entonces, ¿quién nos va a representar?
¿quién nos va a dar todos esos servicios que necesitamos? No queremos ser lastres, somos como ustedes, cualquier persona puede adquirir la discapacidad. Ahora, con la esperanza de vida cada vez más alta, es muy probable que todos tengamos en algún momento discapacidad, amputaciones por diabetes, violencia. Bueno, ahora hay mucha discapacidad, bueno, se está generando mucha discapacidad por la violencia, por el cáncer, por todas las condiciones discapacitantes de la vejez. Entonces necesitamos que toda la sociedad nos apoye, porque estas políticas no son para nosotros, son para todos, son para ustedes también, para ustedes representantes de los medios de comunicación, son para todos. Eso es lo que nosotros estamos pidiendo. Gracias. Buenas tardes a todos. Primeramente agradecerle a la senadora el hecho de estar aquí, el hecho de convocarlos. Y nosotros como Trisomía 21 México AC nos sumamos también como parte del colectivo, nos sumamos a este conteo y a esta petición de que no hay titular en CONADIS. Más allá de nombrarlo un aparato o un instituto, tenemos que ver, conocer y saber realmente lo que hacen. Yo les pido a cada uno de ustedes que investiguen más todo lo que realmente hacen por las personas con discapacidad como institutos, tanto a nivel federal como a nivel estatal, porque hay muchos institutos a nivel de la República. Y sí es importante que se designen los titulares. No nada más es la voz de una persona, sino es la voz en realidad de más de 7 millones de personas que están quedando fuera, que es para trabajar también políticas públicas. Si bien el dinero a las familias sí, obviamente sí ayuda, no lo es todo. Nos faltan las políticas públicas, que es algo, y la representatividad de las personas con discapacidad dentro de esta cuarta transformación. Entonces nosotros de verdad nos sumamos y agradecemos lo que el día de hoy va a suceder en el pleno, y pues estamos con ustedes. Gracias. Sí, buenas tardes, Ernesto Rosas de CONFE y Movimiento 312, agradeciendo primero a la senadora Delgadillo este espacio, que me parece que es más que importante el ver que en el Senado de la República se están tomando en cuenta a las personas con discapacidad. Y dicho de paso, qué bueno que lo están tomando en cuenta, porque no seguimos presentes de que en el Senado no existe una comisión de atención a grupos vulnerables, que es un tema que hemos señalado enfáticamente de que debemos ser representados en una comisión para que nuestros temas pasen lo más pronto posible, sean atendidos como debe de ser en las personas, en este caso con discapacidad. En el caso del Consejo Nacional, me parece que es muy lamentable que no se esté avanzando en la designación de un titular por una serie de situaciones que ya han comentado los compañeros y compañeras que han participado. Pero, por ejemplo, hay un tema, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, del que México fue uno de los principales promotores en 2008, refiere de la existencia de un organismo gubernamental que dé seguimiento al cumplimiento de la Convención. ¿Qué sucede? Si no tenemos un titular, si no tenemos a alguien que le dé seguimiento a cómo coordinarse con las instituciones, cómo generar las políticas públicas, cómo incluso informar a las instituciones internacionales de cómo vamos, está prácticamente incumpliéndose con la Convención. Y es un tratado internacional que tiene un carácter obligatorio, o sea que no dejemos fuera que el Estado mexicano, en más de 50 numerales que hay de recomendaciones que se nos han aplicado, se ha observado que el Estado mexicano no ha cumplido en una serie de derechos que tenemos. Pues creo que ahora se sumaría uno más, que se sumaría el de señalar que no existe un organismo que esté cumpliendo con la Convención, y simplemente en septiembre hay una reunión en Naciones Unidas para estos fines, y lamentablemente internacionalmente volveremos a ser vistos
como una instancia que no está cumpliendo con ordenamientos de derechos humanos. Si esto no fuera suficiente, nos queda claro que están avanzando los meses, está avanzando este ejercicio en el que incluso hay recursos asignados, hay recursos etiquetados y que a falta de un responsable de ello, pues son acciones que no se están cumpliendo. Me parece que en ese sentido tenemos que trabajar de la mano las organizaciones, los gobiernos de los estados, el gobierno federal, sin duda el Congreso de la Unión, porque esto no puede seguir adelante. No podemos tener un organismo que está hecho para algo y no está funcionando simplemente porque no hay un titular. Tenemos sin duda que esperar que pronto haya una respuesta, porque las personas con discapacidad tenemos históricamente un rezago importantísimo en el reconocimiento de nuestros derechos. No podemos esperar más. Ojalá haya una respuesta al punto de acuerdo que la senadora Delgadillo va a presentar y estaremos más que atentos a ello. Gracias. Buenas tardes. Mi nombre es David Pedal Manso, represento al Consejo de la Quinta Marcha por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad. Cada 3 de diciembre hacemos enojar a la gente por tapar aquí lo que es Reforma, para festejar nuestros derechos, ¿no? Para exigir, no festejar, exigir nuestros derechos. Sí, ahondando en lo que están diciendo los compañeros, es cierto. Señor López Obrador, voy a retomar sus palabras. Usted dice, nada por encima de la ley, nadie por debajo de la ley. La ley lo obliga a poner el titular de CONADIS. Es la ley lo que le está obligando, hecha por ciudadanos. Es una ley que usted debe de cumplir. Cumpla sus mismas palabras. Está afectando sus políticas en contra de las personas con discapacidad, no a miles, es a millones de personas con discapacidad que está afectando. Solo le pedimos que vea, que analice y que ya requerimos el titular. No estamos pidiendo limosnas. Aún usted dice que las personas con discapacidad están siendo beneficiadas, y ya lo dijeron los compañeros, nada más es 1 millón de personas. Los otros 7 millones de personas, ¿sabe usted en qué situación económica están? Le pregunto, señor presidente, le pregunto qué necesidades tiene esa información. Las organizaciones tienen esa información y con gusto se la darán. Yo nada más le pido que vuelva a retomar este asunto y ya no lo deje pasar. Muchas gracias. Solo para terminar, agradecer nuevamente. ¿Hay preguntas?